Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Madurez espiritual. La madurez espiritual empieza con lo básico, pero se potencia con el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. De ahí que no podemos quedarnos en lo básico, sino que debemos avanzar en sabiduría y conocimiento divinos. Hay una gran equivocación cuando se piensa y se asocia la madurez con la edad. Muchos, siendo bastante adultos en edad, aún son personas sin madurez, y quizás otros tienen poca edad y en cambio son personas maduras. Aunque la madurez espiritual en algunos casos se consigue con el transcurrir de la vida misma, las experiencias que vivimos nos enseñan las decisiones correctas que debemos tomar. Sin embargo, por medio de la palabra de Dios, el avance de la madurez espiritual se consolida de una forma más fuerte. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, el autor declara lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Jesús, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hermanos, debemos seguir aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros, dejar de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo, y no sigamos hablando de cosas simples, y desear seguir creciendo en conocimiento y en sabiduría de Dios. Debemos dejar de hacer lo malo y ocuparnos de hacer lo bueno y seguir a Cristo, dejar de pecar para no morir espiritualmente, y saber que debemos confiar plenamente en Dios. La madurez espiritual es un proceso que necesita tiempo y que va dejando atrás nuestros deseos personales y vamos aprendiendo a hacer la voluntad y los planes de Dios. Pablo se dirige a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 4, y les dice lo siguiente, y esto debemos aplicarlo hoy a nosotros. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los seres humanos, como los hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? A veces no nos pueden hablar como a personas espiritualmente maduras, y tienen que hablarnos como si fuéramos niños en nuestra vida cristiana. Y el problema es que muchos no quieren crecer porque quieren que se les trate siempre como si fueran niños. A muchos cristianos que llevan muchos años en el Señor hay que seguir alimentándolos con leche y no con alimento sólido, porque no están preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados todavía, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa y quieren seguir y no desean madurar. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? ¿No viven como vive la gente de este mundo, incrédulo que vive de espaldas a Dios? Hermanos, la madurez espiritual va dejando poco a poco las cosas de la niñez. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo, poniéndose como ejemplo, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El camino sabio, hermanos, y prudente es el que nos llevará a conseguir la verdadera madurez espiritual. Pablo también, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 20, dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, y esto es de aplicación también para nosotros hoy, y les muestra lo que Dios desea que sea su iglesia en cuanto a la madurez espiritual, porque la tendencia es que muchas veces actuamos como niños, haciendo lo contrario a lo que debemos hacer. La referencia que Pablo utiliza acerca de que seamos como niños no es a la falta de sabiduría o conocimiento, sino que debemos ser como niños en cuanto a la malicia. Malicia es la inclinación a lo malo y lo contrario a la virtud. De ahí que debamos tener mucho cuidado cuando juzgamos de una manera maliciosa. Un niño no tiene inclinación hacia lo malo. La madurez espiritual no implica
No se trata de dejar tu vida, ni tus planes, ni la felicidad a un lado, sino de actuar de forma correcta en los momentos más complicados, guiados por la palabra de Dios. Recuerda, la madurez espiritual empieza con lo básico, pero la debemos potenciar con el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, y esto se consigue meditando y profundizando cada día en ella. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.